Les invito para que abramos las Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y también va a proyectarse aquí en este lugar de mi espalda el texto bíblico para que lo podamos leer. Dice la palabra de Dios desde el versículo 11: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué les parece esa hermosa narración? Alguien ha dicho que esta es la narración corta o breve más maravillosa de la historia. La parábola del hijo pródigo se ha llamado así. Pero yo creo que no se debía llamar la parábola del hijo pródigo, porque el verdadero protagonista es el padre. Entonces debemos llamarla la historia del amor de un padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué? Porque ahí el protagonista, por su bondad, por su benignidad, por su misericordia, es el padre. Pues el que pone la nota discordante es el hijo rebelde. Pero tremendo esto, es cierto que sí, debía llamarse más bien la historia del amor del padre, ¿cierto? Esto es importante. Hay un salmo que se llama la perla de los salmos, es el Salmo 23. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? El salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es hermoso ese texto porque es una perla, es algo precioso. Y así como el Salmo 23 es la perla de los salmos, yo puedo decir que esta es la perla de las parábolas. Es una joya de la literatura hebrea por su contenido, por su belleza, pero también por su significado maravilloso. Damos la gloria a Dios por esto, ¿cierto que sí? Entonces, vamos a mirar un poquito, a estudiar un poquito esta parábola del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos 4 puntos al respecto. Primero, vamos a ver el carácter del hijo. El carácter del hijo. Segundo, vamos a ver la crisis del hijo, el hijo en la parábola, ¿cierto que sí? En tercer lugar, vamos a ver la reflexión y acción del hijo. Y por último, la bondad del Padre bueno. O sea, la bondad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Algo también para ubicarnos: esta parábola está enmarcada en el capítulo 15 de Lucas, donde nos habla de varias cosas perdidas. Nos habla en primer lugar de una oveja perdida que es hallada. Después nos habla de una moneda que se perdió y que es encontrada. Pero en tercer lugar nos habla de un hijo, que es lo más importante, que estaba perdido pero que es hallado.
Y la esencia es que Dios se alegra cuando nosotros, a pesar de que nos hemos apartado de Él, Dios se alegra cuando volvemos a Él y hace fiesta cuando nos reconciliamos con Dios. Y un versículo clave de este capítulo es precisamente el que está en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces esta parábola habla del gran amor de Dios que se goza cuando nosotros venimos a Él y somos perdonados y somos restaurados. Pero dijimos en primer lugar que vamos a observar el carácter del hijo. El padre tenía dos hijos, uno sencillamente el hermano mayor, el hijo mayor que estaba en su casa con su papá, pero había un hijo que era el pequeño o el menor, que mostró dureza de corazón, porque antes de que su papá muriera le estaba exigiendo la herencia. ¿Qué pensaría usted de un hijo que usted tiene? Y usted tiene, digamos, unos 50, 55 años, usted piensa vivir hasta los 80, hasta los 90. Y el hijo, cuando usted tiene esa edad de los 55, le dice: papá, si me va a dar una herencia, démela, pero ya. Eso está diciendo que a él no le importaba el papá, sino le importaba lo que el papá le pudiera dar. O sea que había un egoísmo tremendo en el corazón de ese hijo. No le importaba el padre. Es importante entender que lo más importante que Dios nos ha dado es las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el tener comunión con nuestros padres y armonía con ellos es mejor que mucho oro y mucha plata. Cierto que sí, pero hay gente que lo que le importa es que el papá le dé la herencia, que le dé la plata, que le dé lo que le corresponde. Cierto que sí, pero había dureza en el corazón de este joven. Cierto que sí, era un carácter malo. También había precisamente en él el que se la diera rápido. Es decir, deme mi herencia, pero ya. Necesito que agilice los papeles, que agilice los documentos. Necesito la plata ya. Todo habla del egoísmo, la vida interna muy perversa de este joven. ¿Cierto que sí? Ahora, cuando usted mira en el contexto judío, sí era permitido darle la herencia anticipada a los hijos. Es algo que era legal, era permitido y legalmente le correspondía, pero más que algo legal está también la humanidad, ¿cierto? Los valores de familia. Pero este muchacho, poco de eso. Entonces, dice que recibiendo su herencia fue a desperdiciarla. De una vez se fue a la gran ciudad, ¿cierto que sí? Y empezó a gastar la plata, pero y me llama la atención que dice que se fue a una ciudad lejos, era una ciudad lejana, es decir, donde no tenía comunión con el Padre, donde estaba lejos de la comunión con el Padre, y empezó a gastar la herencia y dice que vivió perdidamente. Que vivió perdidamente quiere decir que vivió en vicios, cierto que sí, que vivió en malos hábitos, que vivió de una manera desordenada y que en ese estilo de vida empezó a perder todo lo valioso. Empezó a perder los valores morales, empezó a perder la paz del corazón, empezó a perder la presencia de Dios, la salud física también. Cierto que sí, vivió perdidamente. Vivir perdidamente es vivir lejos de Dios. Y aquí esta parábola nos ilustra. ¿Qué es lo que nos quiere ilustrar? No solo una conmovedora historia breve sobre una familia, sino que nos quiere ilustrar que tenemos un Padre maravilloso que nos ama. Y que muchos de nosotros, como el hijo pródigo, queremos solo las bendiciones de Dios. Queremos salud. ¿Cierto? Como dicen por ahí, salud, dinero y otra cosa más, salud, dinero y amor. Entonces dice, mientras haya salud, dinero y amor, hay una canción pagana que habla de estas cosas. La gente busca sencillamente lo que le autosatisfaga, la gente busca lo que le agrada, es decir, una vida egocéntrica. Pero a la gente no le importa la comunión con Dios. No sé si tenemos la primera canción, ¿cierto que sí? Que nos habla acerca de tener comunión con Dios, la primera. ¿Sí la tenemos? Listo, entonces enviémosla y los hermanos del sonido, estos hermanos son muy dinámicos. Escuchemos este cántico. Adelante.
Cantemos juntos. Cerca de ti yo quiero estar, escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cante, cante. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Cantemos. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Esta canción dice: cerca de ti yo quiero estar, Señor. Nos habla de lo más importante, que estemos cerca de Dios y que Dios esté cerca de nosotros. Que no tomemos la conducta de ese hijo que solo quería lo que el padre le podía dar. El tesoro más grande es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto no se compra con oro, no se compra con plata, no se compra con nada. Tener la presencia de Dios, estar cerca de Dios es maravilloso. Quizá uno puede estar limitado económicamente, puede estar limitado familiarmente, puede quizá que la gente lo haya aislado y no lo quieran, pero si Dios lo ama, es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. Es el tesoro más grande. Pero el hijo no quería esto. Él quería sencillamente lo que el padre le podía dar. Sabe que Dios nos ha dado tantas bendiciones, nos ha dado salud. La salud es un tesoro, pero no la podemos desperdiciar en los vicios. No la podemos desperdiciar en la maldad, en las inmoralidades sexuales. Dios nos ha dado también recursos económicos que Dios por su gracia nos ha permitido laborar, y esos recursos nos los ha dado Dios. No los desperdiciemos en cosas que no valen la pena. Dios nos ha dado su presencia. Y sabe, como ya dije hace unos minutos, la presencia de Dios es lo más importante. El poder saber que Dios está en nuestro corazón, eso es un tesoro maravilloso. Dios nos ha dado los valores morales, es decir, los 10 mandamientos. Y cuando nosotros de ese regalo que Dios nos ha dado, esos valores morales, cierto que sí, nos conservan en una vida de bendición. Dios nos ha dado su bendita palabra, porque Dios nos escribió una carta y se llama la Biblia. Es la carta de amor para nosotros del Padre. Cierto que sí, Dios nos ha dado paz, nos ha dado su presencia, nos ha dado tantas cosas. Pero ¿qué hacemos como el hijo perdido? Vivimos de una manera perdida, precisamente, desperdiciando las bendiciones de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿has desperdiciado las bendiciones de Dios y hoy te encuentras frustrado, te encuentras triste y afligido? Eso fue lo que le pasó a ese muchacho, a ese hijo. El primer punto, el carácter del hijo, ya lo vimos. Segundo punto, la crisis del hijo. Resulta que en ese lugar donde él empezó a vivir, pues se le acabó toda la plata y además hubo una hambruna. ¿Cuántos se acuerdan de la pandemia? Algunos dicen, ¿cierto? Eso nunca había pasado. Imagínense que hoy hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y a casi todas esas 7,000 millones nos encerraron a todos. ¿Se acuerda que no nos dejaban salir? ¿Se acuerda que hubo crisis, dificultad en los hogares porque hubo más divorcios? ¿Se acuerdan que hubo también crisis económica? Eso fue terrible, ¿cierto que sí? Y así pasó en donde vivía el hijo pródigo. Vino una hambruna, algo bien difícil. Y entonces cuando él gasta, no es un buen administrador, gasta todo lo que el padre le ha dado de herencia, se encuentra en una situación tremenda y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Y le tocó arrimarse en la casa de un ciudadano de allí, de ese lugar, y decirle, ayúdeme. Y él también diciendo, la situación como está, ¿cómo le ayudo? Pues lo único que pues le puedo ofrecer es que vaya, cuide de los cerdos. Entonces el hijo empieza a descender
¿cierto? Empieza a descender hasta que termina en una pocilga de cerdos viviendo con cerdos, oliendo a cerdo. Y como tenía hambre y no había quien le diera, competía con los cerdos, dice la Biblia, con la comida de los cerdos. Usted, le animo que con su imaginación santificada se ponga en el lugar de ese muchacho conviviendo con los cerdos. Ahora era su vivienda, ahora era su apartamento, su casa. Una casa viviendo con cerdos, comiendo con los cerdos. Imagínense a qué olía también ese joven, cómo era su condición, su ropa, cómo era su condición emocional, cómo estaba él, cómo era su condición también de aún física, porque no tenía que comer, competía por la comida con los cerdos. Es interesante entender que cuando la Biblia habla de estas cosas también hay unos trasfondos espirituales, porque a los judíos se les prohibía criar cerdos. A los judíos se les prohibía comer cerdo porque el cerdo se consideraba en el ambiente judío un animal inmundo. En el Antiguo Testamento el cerdo se consideraba un animal inmundo, y en la Biblia el cerdo es símbolo de los demonios. De los demonios, es decir, de la vida baja, de la vida sin sentido. Por eso dice la palabra que no echemos las perlas a los cerdos. Usted tiene una perla preciosa y se la echa a un cerdo. ¿Qué hace el cerdo con esa perla? ¿Qué hace? Hasta se la puede comer, pero de una forma, o la pisotea, la desecha, porque tiene una naturaleza de cerdo. ¿Sí me hago entender? Y él no valora la belleza. Usted lava un cerdo, le pone un corbatín. Claro que eso a veces lo hacen, ¿cierto? Hay unos cerdos de mascota. Pero cuando usted suelta a ese cerdo, sale corriendo al fango. ¿Cómo es que hacen los cerdos? Y al fango, ¿cierto? Y se bota y él está feliz en el fango, ¿cierto que sí? Esa es la naturaleza demoníaca. Los demonios llevan a que la persona se hunda en las degradaciones más grandes, como la inmoralidad sexual, en la pornografía. Nuestra sociedad colombiana está cayendo como si estuviéramos viviendo en una sociedad endemoniada, porque la semana pasada el alcalde, junto con los profesores y con el aval del consejo de la ciudad, estaban socializando la sexualidad LGTBIQ, HIZ. La estaban socializando, en la cual los profesores tienen que enseñarle a los niños desde la primaria a tener relaciones sexuales, pero en esa cartilla, en ningún lugar se menciona la relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que lo que les enseñan, lo que ya oficialmente les van a empezar a enseñar, es las relaciones entre dos mujeres, entre hombres, pero no en la relación de hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir? Que están torciendo la moral cristiana. Ahora, sabemos que no es solo la relación de un hombre y una mujer, sino que es también la relación dentro del pacto del matrimonio. Pero se ha llegado la educación en este país a llegar a una degradación tremenda. Niños de 6 años, de 7 añitos, de 5 añitos, que no están pensando en el sexo, que no están pensando en nada de eso, pero están las cartillas. Esta sociedad es una sociedad demonizada. Y la gente ha llegado a cuestiones degradantes en la parte moral, pero también en la parte de la familia se ha deteriorado, en los vicios la gente se ha hundido, la gente está viviendo en medio de cerdos. Y aunque ellos no lo reconozcan, huelen a cerdo, sus hábitos son como los de los cerdos, están corruptos. Y eso le pasó a esa persona hasta que él dijo: pero yo ¿qué hago aquí? Es la tercera parte de la enseñanza. La tercera parte es la reflexión del hijo. La reflexión del hijo. Él reflexionó y dijo: yo, de buena familia, hijo de ese papá tan bueno. Mire que en la casa de mi padre, aún los jornaleros, los que trabajan por días, tienen excelente comida, tienen excelente ropa, porque mi papá es bueno, y yo aquí, en esta condición, con los cerdos.
Y entonces él reflexionó, ¿cierto que sí? Qué tremendo, dice el versículo 17, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea que él reflexionó, antes estaba hechizado, hipnotizado, estaba, no sé qué otro sinónimo usar. Alguien dijo que idiotizado, sí, también entra ahí. Estaba totalmente abstraído hasta que la realidad de las circunstancias lo hizo reflexionar, cierto que sí, y volvió en sí. Por favor, digamos, volvió en sí. Y dice, volviendo en sí, dijo, versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al Padre. O sea, él reflexionó, que es importante que reflexionemos y que pensemos conscientemente que nos hemos apartado de Dios. Cierto que al habernos apartado de Dios, Satanás ha traído crisis, en algunos casos económicas, en otras crisis emocionales. ¿Cuánta gente quiere suicidarse? ¿Cuánta gente está desesperada? ¿Cierto que sí? Y entonces está en una crisis tan tremenda. Reflexionemos hoy, todos nosotros. Yo necesito reflexionar, usted también. Necesitamos reflexionar que tenemos un Dios muy bueno, que es un Dios maravilloso, que es un Dios precioso, que por qué no vamos a estar lejos de ese Dios tan bueno. Que reflexionemos porque nuestro estilo de vivir nos ha quitado la paz. La gente tiene que consultar al psicólogo, al psiquiatra, están desesperados, están al borde del suicidio, de la desesperación. Pero en Dios tenemos paz, en Dios tenemos bendición. Volvamos al Padre Celestial, reflexionemos y digámosle, Señor, yo he pecado contra ti, te pido que me perdones. Dios es un Dios perdonador. Yo quiero entonces hacer énfasis en esto, que él reflexionó tantas pérdidas que había tenido, pero dijo, voy a volver a mi Padre, voy a volver allí. Y entonces volvió ante su padre, o a donde estaba su padre, cierto que sí, todo lo había perdido. Y dice, yo sé que mi Padre me va a tener misericordia y aunque sea, me va a tratar como a uno de sus empleados, un jornalero. Entonces dice la palabra de Dios que el joven volvió, se levantó, porque no solo es reflexionar, sino actuar. Él reflexionó, dijo, tengo que volver, y se levantó y fue, tuvo una acción. Hoy nosotros tenemos que reflexionar, pero volver a Dios. Tenemos que correr hacia el Padre y tenemos que decirle, Padre, yo he fallado. Y hoy en una oración decirle, Señor, yo vuelvo a ti. Señor, tú eres bueno. Señor, tenga misericordia de mí. Hoy tenemos que volver a Dios. No solo toda la vida, sí me he apartado de Dios, sí, ay, terrible, sí y siguen las mismas. Sino decir, sí me he apartado de Dios, pero hoy me acerco a Él. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando usted da el primer paso para acercarse a Dios, ya Dios ha dado 10 pasos acercándose a usted. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es importante entender que cuando el hombre, el ser humano, el joven, el anciano, aún el niño dice quiero volver a Dios y da el primer paso, ya Dios ha dado muchos pasos. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice la palabra del Señor que el joven quiso volver a la casa del padre. Dice que en el versículo 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Esto, aquí ya entonces hablamos la cuarta parte de la enseñanza, es la bondad del Padre. Me llama mucho la atención que dice que aún cuando estaba lejos, su padre lo vio. Pareciera ser que el padre estaba en un balcón donde podía divisar el panorama y el campo extensamente. Da la impresión
porque si estuviera a ras de tierra, la visibilidad quizás sería más difícil, pero el padre todos los días salía a ver si el hijo volvía. ¿Cuántos dicen amén? Y él salía y decía: amo tanto a mi hijo, él ha decidido aprender la lección a las malas, él ha decidido sufrir, porque ustedes saben que hay un dicho que dice que la vida, la buena vida y la mala, lo dijo usted, lo dicen las abuelitas también. Entonces el padre sabía que el hijo tenía que sufrir para que él aprendiera que no es como uno piensa, que no es como uno se imagina, que uno no es el dueño del universo, como dijo un predicador, que uno no es la última Coca-Cola del desierto. Y entonces dijo: tendrá que sufrir un poco el muchacho, pero lo espero todos los días. ¿Cuántos me están escuchando? Y todos los días salía al balcón de su casa y decía: ¿será hoy el día que viene mi hijo? Y salía desde temprano y mirando hacia el panorama, miraba hacia el horizonte y decía: ¿a qué horas vendrá? Y pasaban horas y horas. Ya vendrá, ya vendrá. Y el hijo no llegó el primer día. Al segundo día volvía a salir el anciano al balcón y miraba: ¿será que hoy sí viene? Y con ese anhelo: quiero que mi hijo vuelva, quiero reconciliarme, que él se reconcilie conmigo. Y esperaba horas y horas. Y después pasaban las horas y atardecía y decía al padre: hoy no vino, quizá mañana venga. Al otro día volvía a salir al balcón y decía: ¿será hoy el día? Y no venía el hijo. Dios está siempre esperando que tú vuelvas a él. Dios te espera. Dios está diciendo: ¿cuándo será que este hijo vendrá? Y llegó el día que había no sé cuánto, imagínense, pasó pandemia, pasó todo eso, se gastó la plata. Y llegó la hora de que, y venía el hijo. Y entonces cuando el anciano ve a lo lejos, dice: ay, camina igual que mi hijo. Tiene el mismo movimiento de la pierna de mi hijo, porque usted conoce a los hijos hasta cómo caminan, ¿cierto? ¿Será mi hijo? ¿Será mi hijo? Dijo: sí, sí, sí es mi hijo. Lo estaba esperando. Hoy Dios te está esperando. Pero el anciano no solo dijo: es mi hijo, sino que el anciano se bajó corriendo desde el balcón y salió como una bala, como dicen por ahí, y fue y se echó sobre el cuello de su hijo y lo abrazó y lo besó. Por eso le he dicho: cuando usted da el primer paso para buscar a Dios, Dios da 10 pasos para encontrarse contigo. Por eso hoy tenemos que acercarnos a Dios. Por eso hoy es el día de reconciliarnos con Dios. Hoy es el día de que el Señor nos va a recibir en sus brazos. ¿Y cuál es la actitud de ese padre? Por eso el héroe de esta parábola es el padre bondadoso. Que cuánto nos hace falta. Porque él no le reprochó nada. El hijo le dijo: he pecado, he hecho tantas maldades. Y el papá como que le cortó y obvió todo eso, pero no le reprochó. Y no le dijo: es que usted ha sido así, por eso le va tan mal, porque es así. Y no como hacemos nosotros muchas veces. ¿Cuántos le han reprochado a sus hijos sus errores? Qué angelitos que hay aquí. Claro, uno reprocha porque dice: no, pero es que usted esto y usted aquello. Y muchas veces estamos llenos de reproches. Pero Dios, cuando nosotros nos volvemos a Él, no nos reprocha. No importa lo que tú hayas hecho. Quizá te sientes que hueles a cerdo y dices: he sido tan malo que Dios no me va a recibir. A Dios no le importa cómo vengas a Él. Él corre y te abraza y te besa. Por eso a mí me admira cómo es Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros somos vengativos. Nosotros le pasamos factura a los que nos ofenden. Pero Dios nos perdona. Por eso tenemos que aprender de Dios, que es el verdadero Padre. Porque Él es el modelo para ser padre. A mí me falta mucho, mucho, mucho. Pero Dios me enseña por su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo vio de lejos, cada día lo estaba esperando.
Y esto me recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 5, Santiago 4, 5. ¿Cierto que sí? Este es un texto muy especial, muy maravilloso, muy glorioso, que nos dice así. Por favor, leámoslo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios nos anhela celosamente. Por eso ahorita estábamos cantando, cerca de ti yo quiero estar, para oír tu voz y saber de ti. Bueno, le cambié la letra, pero cerca de ti quiero estar. Es decir, que el anhelo de Dios es que estemos cerca de Él, que tengamos comunión con Él. Dice la palabra de Dios literalmente, lo hemos leído, que dice que Él ha hecho morar en nosotros su espíritu y que ese espíritu nos anhela celosamente. O sea que Dios te anhela. Dios quiere tenerte cerca. Dios quiere abrazarte. Dios quiere besarte. Dios quiere darte vida abundante. Él te anhela. Él te ama. Él no te rechaza. Él te anhela celosamente y dice: hijo mío, cuánto quiero abrazarte, cuánto quiero perdonarte, cuánto quiero bendecirte, cuánto quiero ayudarte, porque la Biblia dice que Él te anhela celosamente. O sea, Dios anhela tener comunión contigo, porque a Dios no le importa lo que tú le puedas dar, sino que Él quiere expresarte todo lo que Él te ama, porque Él precisamente te ama. Y esto es para todas las personas, blancos y negros, niños y ancianos, gente saludable como gente enferma, personas educadas o personas analfabetas, jóvenes, parejas, matrimonios, familias. Dios ama a todos. Y su amor y su corazón es un corazón de misericordia y de amor. ¿Qué vas a hacer con esa misericordia de Dios? Vas a decir como algunos dicen: ¿qué me importa? Hay gente que es así. Hay gente que es cruel sabiendo que Dios le ama. A mí eso es problema de Dios. Pero le digo una cosa: el amor de Dios es tan grande que conmueve hasta el corazón más duro. ¿Cuántos dicen amén? Y Él conmueve nuestros corazones y nos convence de que tenemos que volvernos a Él para ser restaurados. Hay versículos muy poderosos, como todos en la Biblia, pero quiero que veamos algunos que nos hablan del carácter de Dios. Y el énfasis que estoy haciendo del carácter de Dios es la bondad, lo bondadoso que es Él. Por eso tengo que aprender tanto de Él, que me hace tanta falta a mí. No sé a usted, pero a mí me falta mucho. Y para eso estamos aquí. Dice Mateo 9, versículos 36 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tremendo. El Señor Jesucristo vivió en un tiempo cuando el imperio romano estaba gobernando. Era un imperio de 500 años. No había, quizá en ese momento eran 400 años que había gobernado el imperio romano. Pero era un tiempo donde había mucha miseria, mucha pobreza, mucha hambre, mucha enfermedad. Era un tiempo donde habían muchos enfermos, muchos endemoniados. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, encontró un mundo muy sufriente. Gente que destruía sus hogares, gente atormentada por Satanás. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas que no tienen pastor. ¿Sabe qué es lo que Dios tiene por todos nosotros? Compasión. Él tiene compasión cuando nuestro hogar se destruye. Él tiene compasión cuando nos hundimos en las drogas, cuando nos hundimos en la violencia, cuando nos hundimos en nuestro propio fango de pecado.
Dios no dice, ¿a quién lo manda? Es allá a Él, así como somos nosotros. Yo cuando veo una persona que no reflexiona, ¿quién lo manda? Digo muchas veces, pero a Dios le duele y tiene compasión por esa gente que se pierde. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Pidámosle a Dios esa compasión, porque uno no le tiene compasión, dice, me la hace una vez, pero dos no. Si es así, ¿usted es así o no? Y tres mucho menos, porque somos rajatabla, ¿cierto? ¿Cuántos son así? No vinieron hoy. Dice que yo soy bobo, que pensamos nosotros. Y uno ve personas que han vivido tan mal, en unas perversidades tan tremendas, y Dios quiere salvarlos. Porque Dios no se alegra en que la gente se condene. Dice la palabra de Dios, vamos a ir allí a 2 de Pedro 3:9. Por favor, vamos a mirar. Y recuerde que lo que yo les digo es de la Biblia. Yo no le estoy diciendo nada de lo que yo me imagino, porque es que ese no es mi labor es predicar la palabra de Dios. Y si algo le conmueve a usted, no es por lo que yo diga, es por lo que dice la palabra santa y gloriosa de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en 2 de Pedro, dijimos capítulo 3, ¿cierto? Versículo 9. ¿Por qué no lo leemos y damos la gloria a Dios? Dice así la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, ¿cierto? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este versículo, como todos los de la Biblia, es maravilloso, pero vale la pena ponerle un poquito de acento. Dice la palabra de Dios: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Y aquí indudablemente está hablando de la venida del Señor, y está diciendo, no es que el Señor no vaya a venir, porque cuando Él venga, primero vino como Salvador, pero cuando venga vendrá como juez, un juez severo, pero hoy es como Salvador. Pero dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Yo le quiero preguntar, ¿para cuántos de ustedes Dios ha sido paciente? Dígame, ¿le ha tenido paciencia a usted Dios o no? ¿Le ha tenido paciencia, sí o no? Mire, Dios nos ha tenido tanta paciencia, hermanos, porque yo debía estar muerto y debía estar en el infierno, pero Dios tuvo paciencia de mí y me esperó y me esperó y me salvó, y ahora voy es al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él me tuvo paciencia. Mira cuánta paciencia Dios nos ha tenido, cuánta paciencia Dios te ha tenido, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en este texto. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios no quiere que tú seas destruido, y por eso te ha tenido paciencia y no te has muerto. Quizá algunos hoy dicen, yo debía ya estar muerto porque he pasado por tantos peligros. Hoy debía estar muerto porque me ha hecho atentados. Hoy debía estar muerto porque tuve tantas enfermedades. Pero Dios no permitió que te murieras, porque Dios te ha tenido paciencia. Porque Dios te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento, es decir, a reconocer que estás lejos de Dios, a decirle, estoy cansado de esta vida, quiero volver a ti, perdóname, Señor, y los brazos de Él están abiertos para ti. Gloria a Dios, qué Dios tan maravilloso. Realmente eso a mí me conmueve. Al pensar todo esto tan maravilloso que es Dios, me conmueve. Yo soy de pocas lágrimas, ustedes me conocen, y yo no lloro fácil. Me conmueve Dios. Entonces dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que tú seas destruido. Dios no quiere que tú vayas al infierno, porque Dios te ama y te ha extendido la misericordia. Pero yo quiero decirte algo,
La paciencia de Dios, y lo digo con todo corazón, con mucho respeto, con mucho temor de Dios, la paciencia de Dios se agota en cierto momento. Porque hay personas que juegan con la paciencia de Dios una y otra vez. Hemos orado por personas que estaban desahuciadas por los médicos. Oramos y por su infinito amor Dios trajo sanidad a ellos, pero ellos volvieron a la maldad. Hay personas que Dios las sana y entonces dicen: Señor, yo te serviré, yo te amaré, y tan pronto están sanos, otra vez a la pachanga y al baile, a tomar licor, al bazuco, a la droga, a la fornicación. No, Dios nos perdona para que no volvamos a la vida de los cerdos, sino para que vivamos con el Padre, abrazados con Él, con ese amor maravilloso. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya estoy terminando, téngame un poquito de paciencia. Mateo capítulo 9, verso 11. Por favor, miremos. Es que es importante explicar lo que la Biblia dice al respecto, que es una historia real, pero también tiene un contenido doctrinal poderoso, un significado. Dice la palabra en Mateo 9, 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Si quiere abramos un poquito para que entre un poquito de aire, gracias. Si yo estoy sintiendo calor, ¿cómo serán ustedes, cierto? Que Dios nos ayude. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué le parece? Entonces el Señor Jesucristo haría lo que yo no hago. Él se sentaba con los malos y hablaba con ellos y comía con ellos. Y los religiosos de esa época le decían: si usted es verdad de Dios, ¿cómo se va a sentar con esos malos allá a comer y hablar con ellos? Y entonces él le dijo: pues es que precisamente es que los que están enfermos son los que necesitan a un médico. Nosotros los que somos de las iglesias como que tenemos al margen a la gente mala, ¿cierto que sí? Porque nos creemos más santos que ellos. Duro, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo no era así, sino que Él se acercaba con ellos, no para seguir sus disoluciones que ellos practicaban, sino para hablarles del amor de Dios y rescatarlos. ¿Cierto que sí? Entonces dice: porque los enfermos son los que necesitan al médico. Y dijo el Señor que Él fue a llamar a los pecadores y no a los buenos, no a los santos, sino a los que no eran santos. El Señor vino a rescatar a los pecadores, es decir, vino a rescatarme a mí y a usted también. Qué bueno es Dios, ¿cierto que es bueno? Entonces damos la gloria a Dios. Qué bondad tan maravillosa la de Dios. Vino a rescatar a los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Y este versículo que ya les hemos mencionado, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. Y dijimos que hay que colocar nuestro nombre. De tal manera amó Dios a Gerardo, a Ricardo, a María, a Carlos, que dio a su Hijo el Señor Jesucristo, para que si Carlos, Ricardo o María cree en Él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios nos amó y nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. Bueno, qué maravilla. Entonces, ya concluyendo la parábola, vemos esto. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando el padre lo abraza, lo besa, dice algunas palabras que son muy importantes. Vamos a mirar, por favor, el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta.
porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces habíamos dicho que hay un versículo en las parábolas, que eran 3 parábolas, de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, y que la esencia de estos versículos dice: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cada vez que una persona se vuelve a Dios, hay una fiesta en el cielo. ¿Cierto que sí? Hay alegría en el cielo. Cuando alguien se reconcilia con Dios, se arma la fiesta en el cielo. Porque alguien iba a ir al infierno y ahora va a ir a la gloria eterna. Iba a ser destruido eternamente y ahora va a estar con Dios por la eternidad. Y esto produce alegría y gozo y hay fiesta. Hay fiesta porque ya la persona no está sumida en la maldad y en la injusticia, sino que ahora está reconciliada con Dios. Que hoy haya una fiesta en el cielo porque nos volvemos a Dios. Pero sabe, dice que le dio vestido. El vestido en la Biblia es muy importante. Dice que los que son salvos serán vestidos con vestiduras blancas. Habla de la posición de la persona ante Dios, salvación. Dice, por ejemplo, vístete de poder. Es decir, que Dios nos da una vestidura de poder. La vestidura también habla del gozo. Dice que nos regocijemos. Dice que el Señor ha sacado el lamento y nos ha vestido de gozo y de alegría. Es decir, lo que le está diciendo: tú eres mi hijo, y toda esa ropa sucia que tú tenías, te la cambio y te doy una nueva vida, porque tú eres mi hijo. Yo les he contado este caso real que sucedió cuando un amigo pastor quería rehabilitar a un hermano, a un joven drogadicto. Pero ese muchacho vivía en las calles. ¿Y usted sabe cómo se coloca la ropa de un drogadicto cuando lleva meses sin bañarse? Se pone negra, grasosa, del mugre, ¿cierto que sí? Y hay gente que ha durado meses y hasta más de, muchos meses sin bañarse. No sé si hasta años, no me atrevería a decir. Pero esta persona estaba sucia, la ropa era sucia, terrible. Y él dijo: voy a ayudarlo porque lo vamos a rehabilitar. Y entonces lo primero que trató fue cambiarle la ropa, ¿cierto? Y entonces, qué ropa, imagínese usted. Trató de bañarlo, pero se dio cuenta que tenía otra ropa. Aparte de esta, tenía otra ropa. Y no era una ropa normal, sino una costra de mugre. Tenía mugre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y entonces el pastor se alarmó y dijo: esto está más complicado de lo que yo pensé. Y entonces dijo: tengo que quitarle esa costra, porque era una costra de mugre. Perdóneme que yo me... Ves que hay unos que se duermen, ¿yo qué puedo hacer? Tenía una costra, era una costra literal. Y no salía con jabón, y así no salía. ¿Y qué hago? Entonces dijo el pastor: voy a arrancar esa costra porque no hay forma de que salga la costra. Tengo que arrancársela así manualmente. Y entonces cuando le arranca la primera parte de costra, salen gusanos. Se lo estaban comiendo vivo los gusanos. Pero lo pudo rehabilitar, porque así usted esté comido de gusanos, Cristo le puede dar una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hasta sientes la piquilla y el ardor de los gusanos, y eso es lo que será el infierno. La Biblia dice que en el infierno el gusano no muere. Literalmente será la gente comida por gusanos y gusanos por la eternidad. Pero el Señor le dio a este hijo ropa nueva. El Señor nos quiere dar esa ropa nueva, esa posición de hijos. Gloria a Dios. También le colocó un anillo. Cierto que el anillo representa la autoridad. En el Antiguo Testamento, en la Biblia se habla del anillo como autoridad, porque era un anillo que era para sellar documentos. O sea que le devolvió la autoridad. Esa autoridad que has perdido por el pecado, Dios te quiere restaurar a esa autoridad de hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos autoridad.
Dice el Señor que en su nombre echaremos fuera demonios. Dice que pisotearemos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Somos los embajadores del Señor Jesucristo. Representamos al reino de los cielos. Donde nosotros estamos, Dios nos respalda. Somos autoridad de Dios. Amén. Y entonces le colocó el anillo, pero también le colocó calzado en sus pies. Y esto tiene un simbolismo maravilloso. Es que en aquella época los esclavos no usaban zapatos. Solo la gente, los hijos de la familia usaban zapatos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo no te voy a recibir solo como un empleado, no te voy a recibir como un esclavo. Recuerda que eres mi hijo. Y le puso los zapatos de hijo. Tú eres un hijo de Dios. Y también tiene que ver con que nosotros llevamos el evangelio. Dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz. Es decir, habla del mejor ministerio, de llevar el evangelio, la palabra de Dios. Pero como si fuera poco, mandó a matar el becerro gordo. Dijo: maten el becerro gordo, comamos, alegrémonos, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo rescatamos. Habla de la vida abundante. Hay un texto que dice así: que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir, pero que el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero démosle gloria a Dios por esto. Juan 10:10. Jesucristo nos da vida abundante, vida en el espíritu, vida en la familia, vida en las emociones, pero ante todo la plenitud y la abundancia en todos los aspectos, porque Dios es un Dios integral. Tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, es decir, lo espiritual, pero también lo material. Dios nos bendice en todos los aspectos de la vida. Él nos da una vida abundante. Ahora yo les digo, ¿vale la pena volver a Dios? ¿Vale la pena acercarnos a Dios? ¿Vale la pena de verdad decirle: Señor, yo quiero volver a ti? ¿Cuántos de ustedes y yo queremos volver a Dios? Que Dios nos abrace. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos dé un beso y que Dios nos diga: bienvenido a casa. Y que Dios diga: póngale a este muchacho un vestido nuevo, pongan anillo en su dedo, pónganle en sus pies el calzado y maten el becerro gordo, porque aquí estamos es de fiesta. ¿Cuántos quieren esa fiesta? Eso es la vida cristiana, la comunión con Dios, viviendo en la plenitud de Dios. Yo les invito a que estemos en pie y vamos a escuchar esta melodía cristiana. Estemos en pie, cerremos nuestros ojos en actitud, por favor, de meditación. Pongamos la atención. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, Que te espera tu buen Salvador. Cantemos. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, Todos. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. si enfermo te sientes morir. Bueno, damos gracias a Dios. Ahí sigue la letra, pero el tiempo ha pasado. Siga suave allí. Dice que vengamos a Él. Señor Jesucristo dijo, suele un poquito: venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere que vengamos a Él. Como el Hijo volvió al Padre, hoy vuelve a Dios. Hoy vuelve a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí queremos volver al Padre Celestial, queremos volver a Él. Y queremos decirle: Señor, yo sé que he cometido tantos errores. No se ponga a pensar en eso, póngase a pensar que Dios le ama y que Dios lo recibe y lo perdona, porque hubo sangre que se derramó en la cruz, la sangre del Señor Jesucristo, que limpia todo pecado. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos de ustedes, y también para mí, cuántos de nosotros queremos volver hoy a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos volver a los brazos del Padre? ¿Cuántos queremos que el Padre Dios nos abrace y nos dé un beso y nos diga: te amo, te perdono, te restauro? Si alguien desea esto, por favor, ¿dónde está? Todos orando, cerremos nuestros ojitos. Cerremos nuestros ojitos, por favor, lo pido. Y vamos a hacer una oración, todos aquellos que queremos volver al Padre, que queremos volver a los brazos del Padre. Por favor, oremos, cerremos nuestros ojos. Todos los que queremos volver a nuestro Padre, digámosle: Padre bueno, fuerte, Padre bueno, hoy reconozco que eres maravilloso, que eres muy bondadoso, que tú me amas, Padre, y has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarme. Gracias, Padre, qué hermoso eres. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Padre Celestial, te pido por favor que me perdones y me salves. Señor Dios, yo acepto al Señor Jesucristo, dígalo, al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Yo creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Padre, yo recibo al Señor Jesucristo como mi único Salvador, como mi único Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy. Dame nueva vida. Borra todos mis pecados. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en tu libro en los cielos y no lo borres nunca. Diga: renuncio a la vida de maldad, renuncio a la vida de pecado y corro a reconciliarme con Dios desde ahora y para siempre. Estemos orando, todos orando, todos orando.